información podemos nosotros considerar como relevante al momento de hacer esta discriminación o clasificación, ¿no?, de las observaciones entre grupos previamente definidos. Am, entonces, vamos a poner aquí eso, ¿no? El problema de clasificar, discriminar, ¿sí? Em, la, tenemos clase, grupo, ¿no? Ah, al que se debe asignar cierta observación. Nos llevan, ¿no?, a considerar ciertas variables, ¿no?, como variables explicativas, ¿no? Como explicativas del por qué esa observación se ubica o no em, en los grupos o clases definidos con anterioridad. Entonces les digo, vamos a tener estas variables explicativas, ¿no? Entonces nosotros usualmente vamos a tener la posibilidad de decir, bueno, tenemos un conjunto de variables y estas variables explican por qué una observación, por qué una persona, ¿no? Por qué determinado organismo se clasificó o no en determinado grupo. Entonces, estas variables las vamos a conocer como explicativas y tienen este sentido de utilidad, ¿no? Les decía, podemos tener a lo mejor muchas variables que obviamente aportan, ¿no?, características de nuestras observaciones, pero esas características pues pueden ser no relevantes para poder asignar o clasificar o discriminar a nuestras observaciones, ¿sí? Entonces lo que buscamos son variables que sí puedan funcionar para esta tarea y esas variables las vamos a conocer como variables explicativas. Am, entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, pero lo que sí debemos tener claro, ¿no?, antes de que avancemos más, ajá, es que
la tarea, ¿no? La tarea de discriminar es una labor descriptiva, ¿no? Entonces, noten que aquí nosotros no estamos tanto interesados en agrupar a nuestras observaciones, ¿sí? ¿Por qué no estamos interesados en agrupar? Porque ya tenemos definidos, les digo, los grupos, ¿no? Las clases, ¿no? Las subpoblaciones, ya las tenemos definidas, ¿no? Ya tenemos definidas, digamos, eh, el grupo, ¿no? De personas idóneas o aptas, ¿no? Para cierta tarea y las personas que no son aptas o idóneas para esa tarea, ¿no? A lo mejor podemos también generar ahí un grupo de personas que podemos considerar en reserva, ¿no? A lo mejor es importante para las cuestiones de planeación tener, bueno, primero, estas personas no nos van a interesar para el puesto, ¿no? Estas sí, porque son las que cumplen con la mayor parte o con todas las características que necesitamos, pero a lo mejor es posible que también definamos un tercer grupo, ¿no? De personas a las que a lo mejor les falte una o dos características y podrían ser las personas que mantengamos en reserva, ¿no? O en cierto bloque que nos sirva ahí como el recurso, ¿no? Ante cierta dificultad. Entonces, noten que aquí los grupos pues ya están definidos, ¿no? Ya están identificados de antemano. Entonces, la tarea de discriminar es más una labor descriptiva que una labor en la que nosotros estemos tratando de generar esos grupos, ¿no? Como vimos con la técnica de análisis de conglomerados, ¿no? En las que nosotros íbamos generando los grupos, ¿no? Con ciertas características también de las observaciones, pero ahí estábamos más enfocados en generar ciertos grupos o conglomerados. Aquí ya tenemos esos grupos, ¿no? Con base en las características y lo que nos interesa entonces es asignar a nuestras observaciones en esos grupos ya definidos, ¿sí? Sí, profe. Entonces la tarea de discriminar es una labor descriptiva, ¿no? Se trata, vamos a poner aquí, de eh, asignar a las observaciones a las clases o subgrupos definidos, pero no se agrupan, ¿sí? Entonces, aquí vamos a poner esto de clara, ¿no? No se trata de eh, construir grupos, sino de asignar a las observaciones a grupos ya definidos. Entonces, espero que eso quede claro, pero noten que, em, por ejemplo, podemos definir a las personas, ¿no? Las personas que van a grupos de primer año, de segundo año o de tercero, ¿no? Si tuviéramos esta tarea de asignar a las personas en grupos de nivel secundaria, ¿no? Grupos de primero, segundo o tercero,
ya tenemos nosotros definidos esos grupos, ¿no? Con base en ciertas características y lo que queremos pues es asignar a nuestros individuos, ¿no? En un grupo de estos, ¿no? De estos tres considerados, ¿no? Pero no estamos nosotros buscando una regla en la que nosotros digamos, bueno, con base en este conjunto de individuos, cuántos grupos podemos formar, ¿no? A lo mejor en el análisis de conglomerados que hemos visto, podíamos determinar, ¿no? Con alguno de los métodos, pues podemos tener tres grupos, podemos tener cuatro grupos, y esa era la tarea del análisis de conglomerados, tratar de generar ciertos grupos con base en las características, ¿no? O en las distancias que separan a nuestras observaciones, pero en este caso ya tenemos construidos, ¿no? De manera teórica y previa, ¿no? Esos grupos, ¿no? Ya sabemos que hay un grupo de primero, un grupo de segundo y un grupo de terceros, y entonces con base en las características de nuestros individuos, lo único que hacemos es asignarlos a esos grupos previamente o ya definidos. Ujú. Entonces, si en algún momento preguntamos cuál es la principal diferencia entre los métodos de agrupamiento y los métodos de clasificación, pues tenemos esa, ¿no? O en unas se busca crear grupos y en otras se busca asignar a los individuos a ciertos grupos, ¿sí? Bien, bueno, entonces ya que tenemos esto claro, ¿no? Para introducirnos el tema, ¿no? Del análisis discriminante, ¿no? Lo usual, ¿no? Es considerar el problema para dos poblaciones o grupos, ¿no? Entonces, em, por eso en los ejemplos que hemos estado mencionando, imaginen que tenemos que clasificar, ¿no? A las personas en si están en pobreza o si no están en pobreza, ¿no? Em, tenemos que clasificar a lo mejor a las personas si no nos dicen, ¿no? Cuál es su preferencia política en un posible votante, ¿no? De cierto partido y en un votante a lo mejor que no simpatiza con ese partido, ¿no? Entonces, em, la forma más sencilla de analizar este proceso de clasificación o discriminación es partir de dos opciones, ¿no? Entonces, em, el problema de discriminar es, digamos, sencillo de abordar para el caso en el que nosotros vamos a tener dos poblaciones o grupos, ¿sí? Entonces, aquí vean que con base en un vector X, ¿no? De variables medidas, ¿no? Sobre una unidad de observación que en adelante se indica como